Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo, hijos todos de la Santísima y Dulce Virgen María. Hoy es mayo 2 de 2023. Ya en muchos países se restableció el trabajo en el sentido de que ayer fue festivo, mayo primero, Día del Trabajo, Día de Jesús Obrero también. Y bueno, aquí estamos. Frase del día. Cuando tú haces el bien a una persona, lo haces por el amor de servirle a Jesús, ni siquiera por el amor de servirle a esa persona. Bueno, hermanos, comencemos con pie derecho, siendo por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo, y en el nombre de la intercesora y siempre corredentora Santísima Virgen María. Amén. Señor Padre Santo, te pedimos que nos cubras, nos protejas, nos bloquees del mal, de cualquier cosa que quiera afectar nuestra estabilidad espiritual en ti, Señor, con la sangre preciosa de tu Hijo amado. Y a ti, Espíritu Santo, dándonos el discernimiento, la sabiduría y la asertividad para poder entender y comprender tan bella palabra que tenés para hoy, martes. A ti, Virgen Santa, te pedimos también que nos envuelvas en la burbuja de amor, de paz y de protección, y que con la sangre de Jesús y la Santísima Trinidad que nos cubran desde la cabeza hasta la planta de los pies, seamos salvos y sellamos esa burbuja con el lazo dorado de tu manto sagrado. Siempre, Madre mía, San Miguel a nuestra derecha, San Gabriel a nuestra izquierda, San Rafael el ángel de la guarda detrás de nosotros, y Jesús y María delante de mí y delante de todos nosotros. Bueno, hermano, comenzamos con Hechos de los Apóstoles. Todo esto es hecho porque acuérdense que esto es después de la muerte y resurrección de Jesús hasta más o menos Pentecostés, que es cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo. La iglesia de Antioquía. Después de la muerte de Esteban comenzaron a perseguir a los creyentes, por lo que algunos tuvieron que huir a Fenicia, Chipre y Antioquía. Allí anunciaron a los judíos el mensaje del Evangelio. Acuérdense que están llevando los judíos, el mismo pueblo que asesinó a Jesús o que pidió que lo crucificaran. Su pueblo, el pueblo que venía desde el Antiguo Testamento, los judíos. Pero no a los demás. Sin embargo, algunos creyentes de Chipre y de Cirene llegaron a la ciudad de Antioquía y hablaron también a los no judíos, anunciándoles las buenas noticias acerca de Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y así fueron muchos los que dejaron sus antiguas creencias y creyeron en el Señor. Los de la iglesia de Jerusalén, al conocer esta noticia, mandaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar Bernabé, vio cómo Dios les había bendecido y se alegró mucho. Les aconsejó a todos que con corazones firmes siguieran fieles al Señor, porque Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y así mucha gente se unió al Señor. Después de esto, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía, y allí estuvieron con la iglesia un año entero, enseñando a mucha gente. Fue en Antioquía donde por primera vez se les dijo a los discípulos el nombre de cristianos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ok. Después de la muerte de Esteban, recuerda que hace poco murió Esteban en el Hecho de los Apóstoles. Esteban fue el que estaba llevando, el que se encargó pues de las viudas, de los enfermos y eso, mientras los apóstoles seguían pronunciando o predicando la palabra de Dios. Comenzaron a perseguir a los creyentes, o sea, otra vez se desató la persecución contra la Iglesia Católica. Yo creo que si algo es bueno, si algo da frutos, siempre lo van a atacar. Por eso es que la Iglesia Católica es tan atacada, porque siempre está dando buenos frutos. Ah, es que los curas católicos, bueno, eso no nos interesa a nosotros, pero por lo menos fíjense, en la Iglesia Católica es la única iglesia que tiene santos, y santos confirmados, milagros realizados por Dios por la intercesión de los santos confirmados, por mismos médicos confirmados. Ok. Segundo punto. Estos se fueron a 3 ciudades diferentes al huir, y allí comenzaron a anunciar el mensaje del Evangelio a los judíos. Acuérdense, pueblo que persiguió a Jesús.
pero no a los demás. ¿Por qué no a los demás? A ver, yo creo que cuando tú estás comenzando un proyecto, es más fácil que tú convenzas a las personas que traen algunas bases ya, creo yo. Y los judíos ya tenían bases. Y los judíos se dieron cuenta el mal que habían hecho cuando mandaron a crucificar a Jesús. Entonces a ellos era más fácil eh, que entraran en razón en las cosas que predicaban los apóstoles, que eran la verdad de lo que había pasado. Entonces, eso fue como ahora con la cuestión del 19. Acuérdense que la idea era formar un grupo de personas que ya le hubiese dado. Entre más personas le daban, más iba creando como una inmunidad de rebaño. O sea, cada vez las personas iban a tener más anticuerpos porque ya estaba la enfermedad bastante cubierta. Entonces, es parecido a esto. Si tú quieres hacer eco en algo, comienza haciéndolo en las personas que ya saben algo del tema. Esas tú las puedes eh, tener más rápido espiritualmente al servicio de Dios que una que no conozca nada, nada de Dios. A menos que sea por la fuerza, como pasó aquí en América Latina, que la fe católica fue impuesta a la fuerza. Perdón, creo que no se debe hacer nunca las cosas a la fuerza. Pero bueno, gracias a eso llegó el catolicismo aquí a América Latina y gracias a eso yo soy uno de los cientos de miles de católicos que profesa la sana doctrina de la Iglesia Católica. Ok, dice, el poder del Señor estaba con ellos y así fueron muchos los que dejaron sus antiguas creencias y creyeron en el Señor. Ok, acuérdense que en los Hechos de los Apóstoles ellos reciben la unción del Espíritu Santo. Al recibir unción del Espíritu Santo es como si el mismo Dios estuviera con ellos. Porque acuérdense, tres divinas personas, pero un solo Dios verdadero. Lo que haga un Dios es como si lo hiciera el otro, como si lo hiciera el otro. Entonces, al tener el Espíritu Santo, prácticamente fue Dios el que bajó a evangelizar, el que bajó a predicar su palabra, el que bajó a transmitir el mensaje. Por eso estas personas, además de ya tener bases de la iglesia judía, eran más fáciles porque estaba la sabiduría del Espíritu Santo presente en los apóstoles o en los que ya iban ordenando como en ese entonces pues no se conocían como sacerdotes, pero eran los que hacían el rito del pan, los que hacían la bendición del pan, los que hacían la elevación del pan, los que hacían el sagrado misterio de la conversión de ese pedacito de pan en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, dice, los de la iglesia de Jerusalén al conocer esta noticia mandaron a Bernabé a Antioquía. O sea, como ya había arrancado como esa ola, como decía compadre Diomedes cuando yo estaba en el mundo de las canciones, decía, ¿cómo es que era? Para mi fanaticada, como ya iba creciendo la fanaticada de la iglesia católica, entonces a Bernabé lo mandaron a Antioquía. Al llegar Bernabé vio cómo Dios los había bendecido, o sea, otra ciudad en donde también había bendiciones porque había llegado un apóstol a predicar la palabra de Dios. Eh, Al llegar Bernabé vio cómo Dios lo había bendecido y se alegró mucho. Les aconsejó a todos que con corazón firme siguieran fieles al Señor. Corazón firme, fieles al Señor. O sea, no se desvíen del verdadero camino que acaban de tomar. Porque Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe. ¿Oyeron? Los dos secretos para triunfar en la santidad. Estar llenos del Espíritu Santo y tener mucha fe. Y así mucha gente se unió al Señor después de esto. O sea, todavía el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, seguía capturando más creyentes y fieles para la iglesia del Señor. Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo. ¿Se acuerdan? Saulo de Tarso. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Y allí estuvieron con la iglesia un año entero. Un año predicando en Antioquía. Enseñando a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez se les dijo a los discípulos el nombre de cristianos. O sea, en Antioquía es donde nace la expresión son cristianos o hermanos o hijos de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Ok, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo del 31.
Espera un momentito. Del 22 al 30. Los judíos rechazan a Jesús. Era invierno y en Jerusalén estaban celebrando la fiesta en que se conmemoraba la dedicación del templo. Jesús estaba en el templo y andaba por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo? Los judíos, acuérdense, que eran los que más criticaban y fueron los que mataron a Jesús. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en duda? Si tú eres el Mesías, dínoslo de una buena vez. Jesús le contestó, yo se lo dije a ustedes y no me creyeron. Las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre lo demuestran claramente. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. ¿Oyeron? No son de mis ovejas. El pueblo que mató a Jesús, porque ellos no aceptaban a Jesús como el Mesías. Ellos pensaban que era un impostor y decían que Jesús blasfemaba porque decía que él era Dios. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco. Y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie me las quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo, y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Ok. Me gustaría ir parte por parte, pero quiero hacer una gran idea. Y es la siguiente. Voy a comenzar por la gran idea y luego desmenuzamos un poco. Miren lo que dice Jesús. Ya se los dije a ustedes y no me creyeron. Las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre lo demuestran claramente. Jesús hizo muchos milagros, pero muchos. Y milagros berracos. Así a grosso modo, creo que resucitó entre 3 y 4 personas, de los cuales uno ya tenía 4 días de estar muerto, su amigo Lázaro. Si yo con esto no creo en nada. Mas sin embargo la gente no creía. Mas sin embargo la gente seguía cuestionándolo a pesar de ver las obras. Y tanto es así que acuérdense que una parte de la Biblia dice que dijeron, este trabaja con demonios porque expulsa demonios. Y Jesús le contestó, si yo fuera un demonio, ¿para qué voy a expulsar a uno de los míos? Algo parecido con Jesús pasa con la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica nos ensañamos en ver los errores que tiene. Y este ejemplo lo he puesto muchas veces y lo seguiré poniendo porque me parece lindísimo. Diariamente hay miles de vuelos. Si hay una aplicación en tu teléfono que te muestra nada solamente en Europa cuántos aviones están en ese momento volando. Y a veces son tantos aviones que no se ve la Tierra. O sea, es uno sobre otro, sobre otro, sobre otro en diferentes rutas. Y no pasa nada, nadie dice nada. Pero medio un piloto comete un error o medio pasa un accidente, así no sea culpa del piloto. Y mejor dicho, le caen. O sea, enseguida comienza a investigar aerolínea, quién hizo el avión, los mantenimientos, si el piloto se drogaba, si no. Comienza una cosa horrible y fue como la cuestión del hijo del presidente de Colombia. 3, 4 semanas, uy, sí, ya, como si nada hubiera pasado. Pero con la iglesia no. A la iglesia le damos y le damos y le damos y le damos y le damos garrote y le damos garrote. Porque como es la verdadera iglesia de Dios, es la que necesita destruir Satanás. Porque a estas iglesias de garaje o de templos que hace el hombre con los diezmos, nadie las critica ni nadie le dice nada. Y si un pastor comete un error, simplemente las otras personas que se venían preparando siguen con el templo y ya, no pasó nada. Pueden que metan al pastor preso y eso, pero siguen yendo, siguen dando todos los diezmos, siguen dando 40,000 cosas que cuando estaban en la iglesia católica no querían dar ni siquiera la limosna, que es voluntaria. Acá sí, porque como te ofrecen que si tú siembras, que si tú diezmas, que si tú esto, la plata se te va a multiplicar como si saliera una mata.
Bueno, puede pasar, pero no creo que venga de Dios. Creo que viene del diablo. Acuérdense que el demonio usa muchos pastores de estos para sacarte de que tú te confieses y para arrancarte de la Eucaristía. Ese es el objetivo del diablo. Y por eso usa a los pastores así. Y el tercer gran objetivo del diablo es acabar con la devoción y el culto a la Santísima Virgen María. Son las tres cosas principales que ataca la iglesia separada protestante. Esas tres cosas son las que más atacan. Y te prometen plata, prosperidad y pare de sufrir. No hay más dolor en tu vida. Pero la iglesia católica hace cantidades de obras y ahí sí nadie dice nada. Como dice Jesús, mira las obras que me hace hacer lo que me ha dado mi Padre y te darás cuenta que soy quien soy. La Iglesia Católica es la única que se ha mantenido en Ucrania. Es la única iglesia que sigue apoyando a personas heridas, a personas con hambre, a personas con frío. Desde el arzobispo primado se quedó en Ucrania. Hay más de 6.000 sacerdotes ayudando a personas. Más nadie dice nada. La Iglesia Católica ha fundado colegios en donde la parte del gobierno ni la parte privada les interesa porque no son rentables. Y el gobierno porque no hay suficientes votos allí como para hacer un colegio. Pero ¿a quién vemos dando clase? A un sacerdote católico. Hospitales, igual que en las escuelas, en donde no hay muchos votos, donde los políticos no les interesa llegar y donde los inversionistas saben de que si meten una cantidad de dinero ahí, no lo van a recuperar. Hay padres atendiendo con monjas a enfermos, leprosos, personas que todavía existe la lepra en este mundo. Y hay personas que están enfermas, van a esos hospitales. ¿Y quién los atiende? Los sacerdotes. Yo quiero que me muestren un pastor dedicado en un pueblito donde no van a pagar diezmo llevando la palabra de Dios. Uno. O quiero que me muestren un pastor atendiendo en un hospital de personas desahuciadas o de personas con lepra o de drogadictos o algo. Uno que esté 24 horas allí atendiendo. Uno, muéstramelo. No lo hay. Entonces, todas estas obras que hace la Iglesia Católica es lo que nos muestra a nosotros que es la verdadera Iglesia de Dios. Ah, pero Rafa, es que el sacerdote tal embarazó a una joven allá en su parroquia. Son humanos. Simplemente, ¿sabe qué, señor? Usted prefirió al amor material de una mujer. Ok, le tiene que decir bye bye al amor de Dios. Entonces, donde vienen los renegados que comienzan a echar y comienzan a estrilar y fundan su propia iglesia. Pero aquí la iglesia la dejó Dios sobre Pedro y sobre los apóstoles que estaban alrededor. Y él dice, vayan y promulguen mi palabra. Y cuando ustedes se mueran, obvio tienen que dejarle esa autoridad a otros que vengan nuevos. Por eso es que desde Pedro y los apóstoles hacia adelante, los que verdaderamente se consagran dentro de la verdadera iglesia de Jesús son los que tienen la potestad de implementar los sacramentos. No, Rafa, pero es que ahí dice que eso simboliza el cuerpo de Jesús. No, eso no lo dice. En la Biblia está claro, dice, este es mi. ¿Qué parte no entiendes de que te dicen, este es mi? Cuando yo te digo, este es mi dinero, ¿tú lo puedes tocar? Cuando yo te digo, esta es mi casa, ¿tú te puedes meter en ella? Cuando yo te digo, este es mi carro, ¿tú puedes tener la llave? Entonces, así es la Iglesia Católica.
Dado ese aparte de ese día central, ahora sí desmenucemos un poco la lectura. Era invierno y en Jerusalén estaban celebrando las fiestas en que se conmemoraba la dedicación del templo. Una fiesta importante como las fiestas que hoy en día hemos heredado de los apóstoles. Jesús estaba en el templo y andaba por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le preguntaron. Le rodearon y le preguntaron. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en duda si eres el Mesías? Dínoslo de una buena vez. Jesús le contestó. Ya se lo dije a ustedes. Hermano, ¿cuántas veces ha llegado a ti, o hermana, que me estás escuchando y viendo? ¿Cuántas veces han llegado a donde ustedes personas que les repiten lo que ya ustedes saben? ¿Por qué se lo tienen que repetir? Porque es que no hacemos las cosas o no nos queremos aprender las cosas. Por ejemplo, cuando tenemos un hijo, por favor, saca la basura. El camión pasa a la 1 de la tarde. Te estoy diciendo desde ahora, desde las 8 de la mañana. Saca la basura. 9 de la mañana. Hijo, ¿ya sacaste la basura? Papá, pero es que, por favor, saca la basura. 10 de la mañana. Hijo, ¿ya sacaste la basura? Papá, pero es que mira, hijo, ya van 3 horas desde que te pedí el favor que sacaras la basura. 11 de la mañana. Hijo, ¿ya sacaste la basura? Papi, pero es que estoy estudiando, mira. Pero hijo, para eso te levantaste temprano. Lo único que tenías que hacer hoy era sacar la basura. 12, 1, 2 de la tarde, no se sacó la basura. Entonces ellos se molestan. ¿Pero por qué me tienes que decir tantas veces lo mismo? Porque ya ha pasado que no sacas la basura. Lo mismo está Jesús aquí. ¿Cuántas veces se los he dicho? Pero ustedes siguen empecinados en negarlo. Ustedes siguen empecinados en negarlo. ¿Qué hacemos, hermano? De todas las formas posibles de haber, te hemos dicho que Jesús es el Mesías y que con él se cumplieron todas las promesas y profecías que habían hecho en el Antiguo Testamento. Hasta que el niño nacería de una mujer virgen, antes, durante y después. Pero si ya tú te quieres poner de terco y no creerlo y hacer como está en esto, entonces, mira lo que puede pasar. Las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre lo demuestran claramente. Pero Rafa, ¿qué cosa? Los milagros que ocurren a diario. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta, pero muchas veces, escúchame lo que te estoy diciendo, tú te salvas de morir y no te das cuenta. Porque se te quedó algo y te tocó devolverte. Dios mío, ahora me voy a atrasar más. Y te devuelves renegando. Y entras a tu casa, la tomas y sales corriendo. Y más adelante dices, uy, ahora un trancón, señor, ¿qué es esto? Y cuando pasas al lado del accidente, te das cuenta que el carro que se accidentó era el que iba delante de ti. Perdón, detrás de ti. O sea que si no te hubieses devuelto a buscar eso, ¿qué es lo más lógico que te hubiera pasado? Que te hubieras accidentado tú. Pero como hoy en día no creemos en las obras que hace Jesús, para nosotros milagro tiene que ser, por ejemplo, que un tipo duró 100 días, ni siquiera un día, perdió en la mitad del océano y lo rescataron con vida. Y en una zona que era puro tiburón y en un pedacito de tabla. Ah, eso sí es un milagro. Ahora, peor, hay gente que le dice, no hombre, ese tipo tuvo suerte. O sea, ni siquiera así le dan la gloria a Dios. No, no, ese tipo tuvo suerte. Lo dijo Dios, las obras que hago demuestran que sí lo soy. Y aquí hay una obra que demuestra que Jesús es el Mesías. Porque la Virgen me reclutó y me ha llevado hasta los brazos de Jesús. Por eso no tengo a la Santísima Virgen María como agradecerle. Pero ustedes no creen.
Ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los que se alejaron de la Iglesia Católica. Pero Rafa, si nosotros creemos en Jesús. Ah, ya. Ustedes creen en Jesús, pero no creen que Jesús le dio la autoridad a Pedro para que fuera el primer papa de la iglesia. Eso no lo creen. Y ustedes no creen que Jesús está en el Santísimo Sacramento del altar. Tampoco lo creen. Ustedes no creen que la Virgen es virgen y que subió a los cielos en cuerpo y alma. Ustedes no lo creen. Entonces, ¿qué es lo que creen en Cristo si todo eso está aquí en la palabra de Él? No, pero Rafa, es que María tuvo más hermanos. Sí, ¿dónde lo dice? En el pasaje que dice Jesús y sus hermanos. Ah, en otro pasaje dice, y llegó Jesús con sus más de 500 hermanos. Entonces María tuvo más de 500 hijos. O que tuvo María 250 por su lado y San José 250 por el otro lado. Como mínimo, porque dice, y sus más de 500 hermanos. Ah, te agarras de un versículo, pero no te agarras del otro para creer lo contrario, ¿cierto? Pero ustedes no creen. Ustedes no creen. Tú puedes decir que crees en Jesús. Tú puedes decir que Jesús es lo máximo, que Jesús es tu todo y llorar y te arrodillas y alabas y alzas los brazos por 1 hora, por 2 horas. Pero ¿qué haces si tú no estás en la verdadera iglesia de Dios? ¿Qué haces si tú supuestamente que te bautizaste, que te enterraron de cabeza en una piscina y ya naciste de nuevo? ¿De verdad ustedes creen todas esas pantomimas? ¿Ustedes creen que existe muchos bautismos? ¿Y ustedes creen que el bautismo solo es para perdonar pecados? Estudien más los lineamientos de la Iglesia Católica y se darán cuenta que es lo más bello que nos puede pasar en la vida. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. No son de mis ovejas. Y era pueblo judío, era pueblo que venía de ser liberado. Así como ustedes, hermanos, que apostasían de la Iglesia Católica y se salen a seguir a cualquier Juan de los Palotes que habla bonito. Porque, ¿cómo es que se llama eso ahora? Coach. Son coach porque te dicen lo que tú quieres oír. Son tan astutos, óyeme bien, son tan astutos que lo que tú quieres oír es lo que te dicen. Ellos te envuelven en una forma tan sabrosa y deliciosa que ellos hacen que tú saques lo que quieres oír. Entonces eso es lo que te dicen ellos. Sí, hermano, no te preocupes. Mira, Jesús es amor. Jesús es misericordia. Jesús es esto. Jesús lo otro. Arrepiéntete y llega a los brazos de Jesús y serás salva. Ya, ya. Pero aquí en la Biblia dice, por tus obras seréis conocidos. Por tus obras seréis conocidos. Qué raro, ¿no? Los pastores nos dicen que solamente ten fe y cree en Jesús y ya. Que confieses que Jesús es tu único Dios y Señor y Redentor y ya serás salvo, serás libre. Mm. Mis ovejas reconocen mi voz. Ah, verdad. Tan buena es la Iglesia Católica que tiene 2000 años y no la han podido destruir. Esa es la voz que yo tengo que reconocer. La voz que yo tengo que reconocer es la que lleva el mismo tiempo después de que Jesús nació. Fue la que Él creó, la que Él fundó. La piedra angular de esa iglesia fue Jesús, no de la iglesia de tu pastor, que tiene ni 5 años, 10 años, 20 o 15 o 40 o 100, porque tu pastor es longevo, tiene 100 años, está predicando. 100 años apenas. Versus 2023 años que tiene la iglesia católica fundada desde que vino Jesús acá a la tierra. Y miren lo que le dice. Y comenzaron a decirle cristianos en Antioquía. ¿Quién? Un apóstol de Jesús. ¿Quién? Un perteneciente a la iglesia católica. No está tatarabuelo de tu pastor. Uno de los apóstoles de Jesús. Y ellas me siguen. Y ellas me siguen.
¿Tú sigues a Jesús? Sí, porque Jesús es mi salvación. Jesús es... Ok. ¿Y por qué le atacas a la mamá entonces? ¿Por qué te niegas a tomar la hostia diciendo que es una oblea con arequipe? ¿Por qué le falta el respeto así al sagrado cuerpo de Jesús que está contenido en la hostia? Yo hago lo que me dice Jesús y son los que menos lo hacen. Son los que menos lo hacen. Y ojo que esa es la misión de tu pastor. Sacarte de la única, verdadera y consciente iglesia que Jesús dejó. ¿Qué hacen ellos? Quitarte la confesión, quitarte la comunión y quitarte la Eucaristía y quitarte la misa. ¿Para quién están trabajando ellos? ¿Para Dios? Ellos están trabajando para Dios, donde te quitan esos privilegios que tiene el Hijo de un Dios soberano y supremo. Solamente hazte esa pregunta. Solo hazte esa pregunta. ¿Para quién trabajan ellos? ¿Para la obra de Dios? No. Porque el diablo lo que quiere es que tú no confieses y tú no comulgues y tú no vayas a la Santa Eucaristía de cada domingo. Esas son las metas del diablo, nada más. De resto vendrá el degenere completo. Porque como tú ya, para ti los principios y valores no valen. De ahí para adelante el río boya. Ay, hermanos, no digan que no se les advirtió. Yo les doy vida eterna. Jesús dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán ni nadie me las quitará. Cuando ya somos un alma de Dios, que ya pagamos en el purgatorio lo que teníamos que pagar, no nos puede tocar nada ni nadie. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo. El poder de Jesús en esta tierra fue más grande que todo lo que se haya creado. Y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. El Padre y yo somos uno solo. ¿Y quién es nuestro Padre? Dios. ¿Quién es nuestro hermano? Jesús. Entonces, si Jesús y el Padre son uno solo y yo estoy en los caminos de Jesús, ¿qué soy yo con el Padre? Uno solo. Que tenga excelente martes, hermanos. Dios te bendiga.